¿Alguien está de acuerdo? Entonces queda aprobada el orden del día. Siguiente punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia celebrada el 5 de marzo del 2019. Esta misma que fue enviada a los correos de todos los comisionados para su consulta y en su caso modificaciones. Si no tendrían algún otro punto, quería aprobarla. Si no estuvieran de acuerdo, pueden levantar su mano y en su caso hacer observaciones. Se aprueban por unanimidad. Como cuarto punto del orden del día, tenemos invitación por parte de la coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia a la primera sensibilización de transparencia, protección de datos personales y archivos en náhuatl para los pueblos originarios de la Huasteca y la Alianza. Gracias, comisionada. Les informamos que el día 31 de octubre de este mes vamos a llevar a cabo en el municipio de San Felipe Olinizatlán, estado de Hidalgo, una capacitación de transparencia que va a ser traducida al idioma náhuatl. Estamos invitando a los pueblos originarios de la región y les quiero comentar que San Felipe Olinizatlán es la ciudad donde nació nuestra coordinadora nacional, Zulema Martínez Sánchez. Sí, entonces es por esta razón que vamos a hacerla en ese municipio, donde hay un traductor certificado y va a ser la primera capacitación que se haga a nivel nacional con traducción a la lengua náhuatl. Entonces va a ser un honor para todos nosotros que nos pudieran acompañar el día 31 de octubre en San Felipe Olinizatlán. Y como comentario, no sé si me encanta, el día 1, 2 y 3 es el Chantolo. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, comisionada, y esperemos asistir varios de los comisionados. Ir a la invitación a toda la región. Como siguiente punto tenemos la solicitud por parte de la coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia a los órganos donantes de la región para que compartan los criterios que tienen para resolver recursos. Muchas gracias. En este punto les quiero comentar que estuve hablando con el coordinador de la Comisión Jurídica, el licenciado Salvador, y me dice que, bueno, estábamos platicando que sería muy bueno que tuviéramos todos los criterios que usamos en nuestros institutos, porque en la plataforma nacional parece que nada más están subidos los criterios que usa el INAI y que nosotros también utilizamos para resolver nuestros recursos, pero sería bueno que todos me compartieran sus criterios para que los podamos subir a la plataforma. Se los voy a agradecer mucho. Zulema, bienvenida, ya te estamos viendo ahí conectado. Bienvenida, comisionada. Como siguiente punto del orden del día tenemos el informe de avance de la traducción en sistema braille de las leyes de transparencia locales y su entrega a los estados por la Coordinadora Nacional de los órganos garantes del Estado. Le doy el uso de la palabra, comisionado. Comisionada Zulema. Es que tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Comisionada, tiene el micrófono apagado. Ya. Creo que ya me escucho mejor. Sí. Sí. Y buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto poder saludarlos y qué lamentable que no pude estar de manera presencial en Oaxaca, pero bueno, hoy la tecnología nos ayuda un poco y eso se agradece. Yo quiero ser muy breve, únicamente, pues nuevamente felicitar y agradecer a la coordinadora regional que se hagan este tipo de actividades que siempre enriquecen, fortalecen y ayudan a las gestiones de la región. También quiero decirles que respecto del proyecto que se hizo de hacer la traducción a ley braille de todas las leyes de transparencia en esta primera etapa, la región centro
ya cuenta con, Oaxaca y Puebla ya contaban con ley braille desde antes de que se iniciara con este proyecto, lo que es la verdad un caso de éxito, de felicitarse, de reconocerse y sobre todo de enorgullecernos porque no esperaron a que alguien hiciera una propuesta distinta, ¿no? Sino que ellos ya tenían desde hace tiempo estas leyes en braille. Entonces, en la región que somos 8, además de Oaxaca, Puebla, por supuesto que ya tenemos la ley en braille del Estado de México, Hidalgo, Morelos, las leyes de Tlaxcala y Guerrero están pendientes. La de Tlaxcala en particular estamos pendientes que nos entreguen las hojas para hacer la impresión. En el caso de Tlaxcala, fue la que mencioné, estamos en espera de las hojas. En el caso de Guerrero, está pendiente todavía su traducción, así como Ciudad de México. Pero en esta región todos ya entregaron su ley braille. La de Guerrero más o menos estará lista a finales de noviembre y la de Ciudad de México estará lista más o menos a finales de enero. Es lo que se tiene proyectado. Más o menos por lo que les platicaba y les explicaba, una ley braille nos lleva entre 15 y 20 días hacer la traducción, dependiendo de la cantidad de artículos que contenga cada ley, además de la estructura en que la mande cada órgano garante. Una vez que es traducida, se le envía al órgano garante la cantidad de hojas requeridas. El órgano garante nos hace favor de hacernos llegar esas hojas y es cuando se entrega. Entonces, por eso es que no ha sido tan rápido, porque sí hay que hacer la traducción y hay que pasarlo a un programa especial para esta impresora. Pero lo estamos logrando. Si todo camina como hasta el día de hoy, para enero de 2020 tendremos todas las leyes del país ya traducidas. Es cuanto. Perfecto. Muchas gracias, comisionada Zulema. Es un gran trabajo el que se ha hecho de la parte de la región centro y de toda la República. El Sistema Nacional de Transparencia, el sistema braille efectivamente es un punto de inclusión para todos y efectivamente Oaxaca lo tuvo hace unos años, pero ahora sí que hay que incluirlos a toda la República en nuestro trabajo. Muchas gracias nuevamente. Gracias. La verdad es que sí fue un gran esfuerzo que hizo el Estado de México, el Info Estado de México, a solicitud también de la comisionada Eva Abaitapur y con el apoyo de los 5 comisionados que lograron ese trabajo y con la gestión y el impulso que le está dando nuestra coordinadora nacional Zulema Martínez Sánchez, y la verdad es que es un gran esfuerzo el que están haciendo en el Estado de México y los felicitamos de corazón. Gracias. Muchas gracias. Y creo que es importante mencionar que también el Pleno del INFOEM está de acuerdo en que una vez que terminamos las leyes de transparencia, comenzaremos la traducción de las leyes de datos para quienes estén interesados. Más o menos también ya vayan programando que empezando el año de 2020, en enero, les pediremos que nos envíen su ley de datos y más o menos será el mismo proceso. Nos vamos a tardar quizá un año en hacer la traducción de las de datos, pero también lo haremos. Después del archivo. Y después del archivo, dicen por acá. Sí, obvio. Como siguiente punto tenemos la presentación por la coordinadora de la Comisión de Capacitación y Educación. Creo que lo vamos a posponer al final porque no ha llegado. Son 2 puntos de hoy. Pasamos a la presentación por el coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema de Gestión de Seguridad. Muy buenas tardes a todos. Hay una presentación, si la podemos pasar. Y la van a poder ver también la gente que está en línea, ¿verdad? Sí, Esa es la otra. Eso es. A ver, miren, quise traer a la mesa de la región centro estos temas que hoy les voy a presentar, particularmente porque no sé si recuerdan que el año pasado hubo un taller que se llevó a cabo en el INAI respecto al taller de protección de datos personales. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del doctor José Luis Piña,
también con la presencia del doctor Oscar Cuccinelli, y se dio en el marco precisamente del conversatorio que un día estuvimos en el Estado de México para tratar el tema de la portabilidad de datos. Creo que fue un buen ejercicio, excelente diría yo, porque abrió la puerta a que asistieran al INAI principalmente la gente de todos los estados que tenían que ver con el tema de la protección de los datos personales. Y ahí se plantearon una serie de retos. Este año también van a ser la segunda edición de este taller. Nada más que lo que me preocupa es que en el programa que me mandó Federico, pues no participa nadie de los comisionados de la protección de datos personales. Y creo que es importante, dado que en estos 2 años hemos tenido, yo creo que esta comisión particularmente, la del sistema de gestión de seguridad. Tenemos particularmente, hemos tenido retos, creo que los hemos estado subsanando y hemos tratado temas que muchas de las veces han marcado, digamos, relevancia dentro del Sistema Nacional de Protección de las Personas, sobre todo en materia de este derecho fundamental. Entonces, sí me interesa que al menos como comisión, si vamos a tener ese encuentro el 25 de octubre, yo no voy a poder asistir porque tenemos precisamente que estar en la Internacional de Datos, pero creo que es importante que si alguno de ustedes, los comisionados, pueden asistir a este taller, y si van a estar estas mesas donde se van a tratar sistemas de seguridad, medidas de seguridad, avisos de privacidad, lo que tiene que ver precisamente con temas que creo que poco hemos encontrado o avanzado dentro de los estados, y al menos, pues si van a ser talleres que se deriven, ¿no? Que tengamos, creo que un modelo de sistema de gestión de seguridad que nos manda la ley general, y que hasta ahora creo que son un poco de los estados que han incorporado este sistema como tal. Ya ha habido peticiones por parte de algunos ciudadanos, algunos estados que les han solicitado como tal el sistema o los documentos de seguridad. Y también creo que ha habido desconocimiento en algunos órganos grandes estatales que, por ejemplo, han ofrecido o han estado dispuestos a entregar el documento de seguridad. El documento de seguridad no se entrega, el documento de seguridad se clasifica, porque precisamente en él están las medidas de protección que tienen las bases de datos, e imagínense que estén entregando las medidas de seguridad de datos. Entonces, lo que sí tiene que decir cada órgano garante, que así nos mandata la ley, es que cómo se está desarrollando este sistema de gestión de seguridad para la protección de las bases de datos personales. Y bueno, casos hemos tenido de alguien que confunde, o que pareciese que estamos hablando de un ISO 9, el famoso 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero hay una diferencia entre proteger la información y proteger datos personales. Y a lo mejor también ha sido error propio y lo reconozco por parte de la coordinación, no llegar con una propuesta. Hizo una propuesta en algún momento dado, lo tomó el órgano garante de Veracruz, lo bajó con sus sujetos obligados, pero creo que podemos hacer el mismo ejercicio. Traigo una propuesta de lo que sería el sistema de gestión de seguridad de acuerdo a los artículos y de acuerdo a lo que mandata, y el modelo que podría funcionar, y creo que no está peleado con el que existe para el caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y bueno, miren, si vamos viendo qué dice la ley, vamos a darnos cuenta que el gran reto primero que tenemos es que vamos a entender por sistema de gestión de seguridad. ¿Cambia? Y es esto, porque de repente hablamos de una base de datos. Nos dicen, la ley habla de base de datos. En la ley del Estado de México hablamos concretamente de un sistema de gestión. Y como les digo, todos empezamos a especular qué puede ser esto. Y de ahí que de repente empecemos a ver que la protección de los datos personales y este sistema como tal nos va a permitir organizar. Desafortunadamente, el tema lo traemos mucho de la iniciativa privada, que es el que nos permite organizar, ser competitivos y obviamente también tener ordenados nuestros archivos para poder hacer los negocios, si lo queremos ver desde la perspectiva de la iniciativa privada. Decíamos, el antecedente que tenemos y lo más cercano que en algún momento dado pudimos ver o nos enseñó, por ejemplo, el INAI, fue precisamente este modelo que se diseñó para la iniciativa privada,
precisamente en la Ley Federal de Datos Personales del 2013, pero es un sistema de gestión de tipo lineal. Y la problemática que yo veo sirve muy bien para la iniciativa privada, que trae un fin económico y que protege la información y que hace transacciones económicas. Pero nosotros, en materia de protección de datos personales en el sector público, lo que garantizamos es el derecho humano. Sí nos preocupa la protección por el derecho que implica y lo que puede repercutir en la persona cuando se exponen estos derechos. El modelo es muy sencillo, ¿sí? Porque básicamente estamos hablando de 4 etapas. Yo no sé por qué de repente la gente lo quiere complicar. Estamos hablando de una etapa, y eso no es más que nada que el proceso administrativo. Es planear, implementar, evaluar y monitorear y hacer mejora continua. No es otra cosa más que lo que decía Henry Fayol, que el proceso administrativo es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esas 4 etapas implican una serie de retos. Eso, si lo queremos tomar, lo podríamos aplicar, porque lo único que hay que hacer, y es una metodología que en su momento, como les digo, ha sido más aplicado en las empresas, en el sector privado, y les ha permitido planear, hacer, verificar y actuar. Y en ellos, lo que podemos ver es más, la Ley Federal de Protección de Datos Personales aplicaba los mismos principios que se traen en la protección de los datos personales y los mismos deberes. Permitía, de una u otra manera, coordinarnos con ellos. Sin embargo, vamos a ver que ya nuestra ley en materia del sector público nos plantea una serie de retos, porque habla de políticas, habla de programas, habla de que este sistema de gestión se tiene que implementar y estamos en falta todos, tanto el INAI, porque el INAI tenía 6 meses después de la emisión de la ley general para tener este sistema de gestión implementado, ¿sí? Y bueno, el INAI y sus sujetos es lo que le aplicaba como ley general. Nosotros, ¿sí?, nos permitimos 6 meses más por el desfase que teníamos en la velocidad de la ley, pero ya estamos en falta. Desde el año pasado, todos sujetos obligados, empezando por los órganos grandes, si nos solicitan el sistema de gestión de seguridad y no lo entregamos, estamos en falta, ¿sí? O decimos que está implementado, ¿ok? Y vamos a ver precisamente que nosotros ya estamos hablando de sistema y estamos hablando de deberes, que como bien se plantea, son de las cosas que trae la nueva normatividad en el sector de la ley general. Trae principios como tal que aplican para la protección de los datos personales, pero trae una serie de deberes y obligaciones que como autoridades, como responsables de los datos personales en bases de datos, tendremos que garantizar como respuesta precisamente para darle una tranquilidad al ciudadano. Y precisamente el artículo 34 es muy explícito. Dice que las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión. Entonces, como sistema, ya implica una serie de elementos que tienen que interactuar. Gestión, solamente lo que permita administrar. Y nos dice que se tendrá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos. Volvemos a hablar, parece que de las 4 etapas que ya hablaba en el modelo anterior. Nosotros, por ejemplo, en nuestra ley de protección, ¿sí? ¿No se escucha? A ver, ahí está. Esto es distorsionado. Bueno, nosotros en nuestra ley de protección de datos personales del Estado de México fuimos más allá. El artículo 47 habla precisamente de las secciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales serán documentadas con en un sistema de gestión. Y es ahí donde nosotros hicimos una definición de lo que es el sistema de gestión en nuestro glosario, para precisamente establecer el reto que iban a tener nuestros 333 sujetos obligados para la implementación de este sistema. Y miren, si ustedes revisan la ley comentar, precisamente Andrés Velázquez, que es el especialista que en el caso del capítulo que tiene que ver con el sistema de gestión, hacía ver la importancia de estas medidas de seguridad a través de un sistema, no solamente a través de una serie de etapas o simplemente de documentos que permitieran reflejar las medidas de seguridad que se establecen. Entonces, y aquí nos vuelve a mencionar la importancia que tiene cada una de las etapas, pero se sigue repitiendo, ¿sí? Entonces, lo único que nos está pidiendo es hablar del sistema de gestión, pero nadie nos dice cómo, ¿sí?
Yo creo que, y luego los lineamientos ni siquiera tampoco nos dicen cómo se va a diseñar esto. Entonces, lo que tratamos de hacer era precisamente empezar a sacar los artículos que hablan del sistema de gestión y ver cómo los podríamos ordenar para establecer cómo se tendría que diseñar precisamente este sistema de gestión. ¿Tiene una finalidad? Sí, la plena protección de las bases de datos y las acciones o preventivas o correctivas y dar cumplimiento a lo que nos dice la ley general. Recordemos que a diferencia de las normativas anteriores, hoy estamos obligados que si hay una vulneración del dato personal, inmediatamente avisarle a la persona que se vulneró e inmediatamente avisar al órgano garante. Si no lo hace el sujeto obligado, está obviamente incumpliendo con lo que dice la ley. Habla, como les decía, y tenemos que estar interactuando porque en este sistema tienen que estar vigentes los principios, los 8 principios, estos deberes, los 3 deberes que trae la ley general y los que, por ejemplo, en el Estado de México, que es el reto que también se puso como Estado de México, es agregar 3 más, que es el de autenticidad, no repudio y confiabilidad. ¿Sí? Entonces, estos ya empezamos a ver que van interactuando, ¿sí? Tanto deberes como principios, y vamos a ver que cada uno de ellos tiene que tener una lógica de aplicación. Tanto el deber de confidencialidad tiene que irse diseñando en este sistema de modo tal que pueda darse pleno cumplimiento a esto que nos mandata la ley general. Les decía, lo que se ha entendido, y creo que también hemos sido, y yo les pediría a algunos órganos garantes que tengan mucho cuidado, porque de verdad no faltan consultorías que se acercan a ofrecer que es un sistema de gestión de seguridad, y obviamente lo ofrecen porque su negocio está en implementarlo ellos son los especialistas, ellos son los que están acreditados como auditores, ¿sí? Y entonces cuando diseñan este ISO, sí funciona muy bien, como les digo, en la iniciativa privada, funciona muy bien en una cuestión de tipo de procedimientos lineales. Nosotros muchas de las veces no tenemos esta situación, no estamos hablando de un dato personal que sea uniforme, tenemos diferentes tipos de datos personales, tenemos diferentes riesgos, y de ahí que esto no funcione bien. Y lo que les puedo decir que es tan erróneo quererlo clasificar solamente en un sistema de gestión de mejora continua, que por ejemplo el caso de España lo tienen completo. En España tienen que lo que va a aplicar para la protección de las bases de datos es el famoso ISO 27000, que es precisamente la protección de la información. El ISO, está mal ahí, es 34000, el ISO 34000 es un análisis de riesgos, ¿sí? Que como saben nosotros tenemos precisamente que hacer la evaluación de riesgos cuando estemos haciendo cualquier tratamiento política pública que implique trastocar precisamente esas bases de datos. Entonces, ¿por qué les digo que está limitado? Digo, no es que no sirva, sirve, pero no nos va a alcanzar a atender todos los retos que tenemos precisamente en la ley general. ¿Por qué? Porque la función del ISO 27000 no es otra cosa más que un sistema que va en etapas de tipo lineal, que es planear, hacer, verificar y actuar. Por eso lo teníamos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El reto que tenemos nosotros, como les decía, es que a nosotros ya nos pide no solamente estas etapas, nos habla de un documento de seguridad. Y este documento de seguridad, así como trabajan en los ISOs, que tienen que ser exclusivamente de la empresa, ¿sí? En el caso del sector público, es el documento que garantiza la plena protección, donde están las medidas de seguridad, llámese técnicas, administrativas, las que nos mandatan la ley. Y es donde están registrados, están los responsables. Y obviamente, si ese documento se expone, como les digo, ha habido solicitudes donde les dicen, quiero que me entregue por favor el documento de seguridad, y lo piden a través de acceso a la información, pues es un documento que tiene una naturaleza de clasificación porque se pone en riesgo la seguridad de las bases de datos. Yo no sé de dónde se puede contemplar que se puede entregar. Lo que sí tiene derecho a conocer el ciudadano es que existe el sistema de gestión de seguridad y cómo está diseñado, para que tenga la plena confianza de que están protegiendo sus datos. Pero el documento de seguridad se clasifica y no se entrega. ¿Cómo podemos elaborar este sistema de gestión de protección de datos personales? Miren, y esta es la clave,
Los datos personales no siguen un patrón, cada dato tiene un valor y una variable. Y es cierto, nosotros estamos trabajando con datos de no tipo lineal. No es lo mismo exponer el CUR, el RFC, el nombre, el tipo de sangre, la preferencia sexual, la dirección. Cada uno de ellos tiene diferentes, recordemos que tenemos categorías de datos sensibles y ellos implican una protección y una serie de medidas de seguridad. Imaginemos el caso como se maneja. Ayer estaba hablando con una persona que nos va a decir cómo se levanta una denuncia y hoy la Fiscalía General del Estado de México, por ejemplo, te toma una foto, te toma la huella digital, ¿sí? Te hace una serie de recabamiento de datos y no te dice cuáles son las medidas de seguridad que está tomando. ¿Qué va a pasar el día de mañana si todas esas denuncias que van por parte de ciudadanos se exponen o le llegan a los delincuentes? ¿Sí? Pues me decía con justa razón una persona, es que fui a hacer la denuncia porque me robaron la tarjeta en el cajero, pero me tomaron la foto, tiene mi dirección, tiene mi huella digital, la necesita como tal, pero no sabe ni siquiera, y además no sabe la responsabilidad del sujeto obligado de lo que implica la protección de esta información. O bien, ¿qué va a pasar en la modalidad de que hoy tenemos portabilidad de datos personales? O bien, ¿qué va a pasar en las transferencias internacionales donde tengamos que mandar esa información? ¿Qué medidas de seguridad o cómo las vamos a transmitir? Cosas como esas es el reto que tenemos. Por eso un sistema lineal no funciona. No funciona. Porque las medidas de seguridad, llámese administrativas, físicas o técnicas, tendrán que ir en función de la base de datos, de la cantidad de datos, de los tratamientos intensivos, ¿sí? De la naturaleza, llámese sensibles o no sensibles, de tipo biométrico, ¿sí? De tipo patrimonial, de tipo familiar. Cada uno de ellos va a representar un reto. Les decía, tenemos que trabajar con estas medidas de seguridad, pero atendiendo a la ley de los deberes. ¿Qué nos plantea? La ley es muy clara y nos dice cómo tiene que ir desarrollando. Tenemos que realizar políticas internas, definir funciones y obligaciones. O sea, sí va de la mano con un sistema de gestión, pero tenemos que ir de la mano entendiendo que lo que estamos protegiendo es un dato personal y es precisamente dar la naturaleza del derecho fundamental a la persona que nos ha proporcionado los datos. Les decía, hoy vivimos contextos diferentes. Antes era muy común llegar a pedir un servicio y nos pedían los datos que querían y no nos decían para qué se pedía. Hoy están obligados a presentar un aviso de privacidad, ¿sí? Y decir para qué quieren, y cuando precisamente empiezan a buscar la respuesta, en el aviso de privacidad, exponer para qué lo necesitan, se van a dar cuenta que hay muchos datos personales que no los necesitan. Y es un riesgo. Por eso también, el primer punto que planteábamos es que tenemos que entender que estamos hablando de un sistema complejo. No es un sistema sencillo, no es un sistema lineal, es un sistema complejo que tiene que estarse adaptando a la naturaleza del dato y a la naturaleza también del sujeto obligado. Uno lo puede ver de esta manera y ya se dieron cuenta que los niños interactúan, y estas fases simplemente las saqué de lo que decía la ley. Cada una de estas leyes, ¿sí? Cada una de estas fases es las que plantea la ley general, y la evaluación del impacto, las auditorías voluntarias, las medidas compensatorias tienen que estar interactuando a través de esto. Puede parecer tan complejo, pero les puedo asegurar que este esquema se puede ir bajando dependiendo de la necesidad de cada sujeto obligado y de cada base de datos. Por eso, ya de manera, digamos, como etapas a desarrollar, hay que ir planteando qué implica cada una de estas etapas. Cómo se van desarrollando con cada uno de los sujetos obligados y con cada uno de los datos que se tengan en cuestión. Entonces, lo que sí es importante y se debe tomar con esa seriedad es que esto lo tiene que liderar el comité de transparencia, ¿sí? Tiene que estar involucrado, sí, un especialista de protección de datos personales o alguien que al menos conozca precisamente el tema y lo que mandata los datos personales. Tener identificados qué tipo de datos personales se están tratando, ¿sí? Qué bases y cuándo estamos hablando de datos sensibles. Entonces tenemos, la ley solamente nos habla de datos, del tipo de datos sensibles o bien de aquellos que sean de una intensidad, digamos, considerable. Entonces, lo que tratamos de desarrollar en este sistema es precisamente cada una de las etapas, quiénes participan, cómo se van desarrollando y cómo se tendrían que ir abordando, ¿sí? Identificar cada uno de los elementos que nos pide la misma ley
para ir precisamente empezando a diseñar el sistema. Les digo, yo lo que estoy poniendo es el completo, pero cada sujeto obligado, cada órgano garante, cada estado podrá ir adaptándolo dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, para los municipios no se requeriría un sistema tan complejo, sino a lo mejor solamente de 4 etapas que permitan identificar aquellas bases de datos. Entonces, lo que trae aquí es precisamente cómo se va desarrollando cada una de las etapas en su fase de análisis de riesgos, ¿sí? Que a la vez nos va a permitir con otra serie de lineamientos. Recuerden, por ejemplo, lo que tiene que ver con el análisis de brecha, evaluación de impacto, medidas compensatorias, que son lineamientos que también se elaboraron y que fueron aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia y que se tendrán que estar precisamente, digamos, atendiendo en cada uno de las bases de datos o de los tratamientos que se hagan con respecto a los datos personales. Entonces, lo que les comento en la presentación y si me permite, les voy a hacer llegar un documento ya de tipo en Word, para que ahí les plantee de manera escrita cómo se desarrolla cada etapa, quiénes participan, quiénes son los actores, de modo tal, ¿sí?, que en ese esquema de etapas, cada uno pueda ir desarrollando su sistema, lo pueda en su momento el órgano garante presentar en su página, hablar, interactuar con sus sujetos obligados, y como les digo, por ejemplo, lo que en su momento hizo la comisionada Yoli García fue de este general hacer uno básico, que es el que más ha estado permeando y con el que ha estado capacitando, y que le ha permitido en muchos sujetos obligados ya incorporar este sistema, al menos tener el sistema y, como les digo, empezar a construir sus documentos de seguridad. ¿Por qué? Porque si en un momento dado solicitan que alguna persona que diga si ya está implementado el sistema de gestión de seguridad, se pueda hasta presentar en el portal del órgano garante o del sujeto obligado qué etapas y cómo está atendido este sistema de seguridad precisamente para la protección de los datos personales. Entonces, les decía, simplemente se atienden las etapas, cómo nos lo va planteando precisamente la ley, quiénes son los actores, a quién se capacitan. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta propuesta es precisamente lo que las consultorías les venden para el desarrollo de un ISO, ¿sí? Entonces, lo que estamos planteando es simplemente qué se elabora en cada etapa, qué tipos de documentos son los que se generan en cada una de ellas, quiénes son los responsables, precisamente para poder interactuar. Y si se dan cuenta, les digo, la única diferencia que tenemos con el sistema anterior y el sistema que se está proponiendo es atender de acuerdo al espíritu que maneja la nueva normatividad. No se trata de una protección de los datos personales por simplemente garantizar una serie de modalidades del ejercicio de los derechos altos. No, se trata de qué tipo de tratamiento tiene cada sujeto obligado para poder atender lo que en materia del sistema de gestión de seguridad nos está mandando la Ley General de Protección de Datos Personales y nuestras respectivas leyes estatales. Entonces, como les digo, lo único que estaría en esta presentación es las etapas que se desarrollan, y si me permiten voy a hacerles llegar el documento de manera escrita para que puedan cada uno de ustedes interiorizarlo a sus órganos garantes o secretarios o con sus sujetos obligados, y de todos modos, si hay necesidad de darle continuidad a cada uno de los estados o órganos garantes, pues lo haremos de manera complaciente y con mucho gusto. Muchas gracias. Comisionada, pasaremos al siguiente punto del día, con la presentación del coordinador de la Comisión de Datos Personales del tema del tratamiento de datos personales e instancias de seguridad pública y de impartición de justicia. A ver, miren, voy a presentar algo que nos generó, a mí me generó mucho ruido, y tengo que reconocerlo que fue precisamente por un tema que nos cayó en el Estado de México, donde hasta ese momento me obligó a ir a estudiar lo que en materia de protección de datos personales
nos demanda y nos involucra precisamente en la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio con la reforma del 2008 que se dio al artículo 20, pero sobre todo con lo que en materia de ley, la ley de víctimas, la Ley General de Víctimas plantea para la protección de la intimidad y la protección de la privacidad, tanto de sobre todo de las víctimas y de terceros. Pero además, también en la misma Ley General de Protección de Datos Personales, lo que tiene que ver con ese capítulo, donde involucra 3 artículos, donde nos habla del tratamiento de los datos personales para el tema de seguridad y impartición de justicia. Temas que creo que nos van a representar un reto y que poco hemos explorado. Miren, si uno revisa el artículo 20 constitucional, el artículo 20 ha tenido esta serie de reformas desde 1917. Y la evolución que podemos ver en este artículo se dio con la primera reforma en 1948, donde lo que cambia es simplemente el monto de la fianza que tendrá que pagar el imputado o el acusado para poder seguir su proceso de libertad, o bien poder seguir su proceso de libertad. Pero van a ver ustedes que desde 1917 este artículo 20 habla de los derechos o habla de lo que el Estado tiene que respetar del imputado o del acusado. En 1985 hay otra reforma y ya no se habla de un monto a partir de una referencia en pesos, sino se habla precisamente de salarios mínimos. La reforma del 93 modifica o amplía las fracciones que hasta ese momento se venían arrastrando por parte del acusado, y se habla precisamente de estas 10 fracciones que son y que hacen referencia solamente a lo que el Estado tiene que respetar de aquella persona que esté imputada por algún delito. Tenemos en otra reforma en 1996, donde bueno, no se identifican cambios sustanciales, sí se identifica hasta la reforma del 2000, cuando por primera vez vemos que se agrega un apartado B para hablar de los derechos de la víctima. Hasta ese momento la víctima era un pasivo, donde bueno, pues había un acusado y la víctima hasta ese momento se empiezan a reconocer que tiene derechos también, ¿sí? Y se incorporan 6 fracciones para hablar de la víctima. Pero es con la reforma del 2008, donde el nuevo sistema acusatorio, que obviamente plantea una serie de retos porque se habla de principios de inmediatez, oralidad, publicidad, empieza y se modifica este artículo 20, incorpora o estructurándose en 3 apartados. El A, donde se habla de los principios del nuevo sistema acusatorio penal. El B, que habla de los derechos del imputado, ¿sí? Y a diferencia de lo que se viene arrastrando, las fracciones van del 1 al 9, se quita una fracción, ¿sí? Porque de una u otra manera ya se incorporan en esas 9 fracciones. Pero en el caso de la víctima, ¿sí?, dan estas concretas 8 fracciones, y de verdad, en cada una de ellas, además, derivado de lo que después vino a ser una ley general de las víctimas, representa un reto en materia de protección de datos personales, y creo que la relación que puede tener con la Ley General de Protección de Datos Personales. Bueno, les decía, es una reforma que modifica estos artículos, ¿sí?, en sus diferentes fracciones, y permite precisamente incorporar el nuevo modelo de justicia penal que México estaba adoptando. Pasa precisamente de ese tipo de sistema semi-inquisitorio a sistema acusatorio oral, y representa un reto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio sustancial respecto a actores, respecto a cómo se lleva hoy precisamente esta impartición de justicia en el ámbito penal. Es un sistema, podemos hablar de sistemas, es un sistema que busca y que trae como finalidad precisamente reparar el daño. Se habla de una víctima, hay una afectación, hay un estado, hay un cambio de este estado, y lo que se busca es precisamente estar como centro de atención a la víctima en el contexto de la nueva naturaleza de los derechos humanos. Pero también, y este es el reto que tenemos, también se da un pleno respeto también al imputado, a la presunción de inocencia, ¿sí?, a la debida defensa. Entonces, este sistema ya nos representa estar identificando cómo en materia de datos vamos a tener precisamente
que estar viendo cuál el rol o cuál va a ser el rol que va a jugar la protección de los datos personales. Decía, aquí vemos que ya desde los principios nos empieza a hablar de una serie, ¿sí?, de elementos que tendrán que ser de análisis, porque estamos hablando de publicidad. Muchas de las veces donde ya con el contexto de las nuevas tecnologías vamos a ver hasta dónde esta publicidad no trastoca derechos de terceros, ¿sí? Y eso, como les digo, va a representar una serie de elementos a considerar cuando en materia de lo que nos compete como órganos garantes tendremos que estar ante la presencia de este tipo de recursos de riesgo. Les decía, cada principio nos va a representar un reto, ¿sí? Hay que ver quiénes son los actores en este nuevo sistema penal acusatorio. Ya no solamente es esa relación en lo directo que se da entre el imputado y el juez, ¿sí? Hay un imputado, hay un imputado acusado sentenciado, en su naturaleza, hay una víctima, ¿sí?, ofendido, hay policías, ¿sí?, Ministerio Público, jueces, asesores jurídicos, abogado defensor. Y vamos a ver entonces que en particular el tema de la víctima, y obviamente también México alineándose al contexto de los tratados internacionales, pues ha sufrido una serie de recomendaciones, y tanto así que, por ejemplo, a excepción, creo que fue el caso de la Ley General en materia de secuestro, creo que no recuerdo yo alguna otra ley general que se haya emitido, por ejemplo, la Ley General de 2013 de víctimas, y que después se modificara y se hiciera una nueva en 2017. ¿Por qué? Porque la del 2013 no cumplía con lo que precisamente instancias internacionales habían pedido a México. Les decía, si uno revisa precisamente lo que en materia de víctimas en el artículo 20 empieza a representar como reto, vamos a ver que en él hace un énfasis en que el tema de las víctimas tiene que atenderse en sus 8 fracciones, pero en materia de resguardo de identidad y datos personales, esto nos mata. Y aquí es donde nos empieza a relacionar, ya no solamente con lo que dice la Ley General de Víctimas o el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también lo que dice la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos humanos. Aquí, de una u otra manera, ya nos involucramos, estamos hablando precisamente del resguardo de identidad, el caso de sectores vulnerables o grupos vulnerables como son menores, el tipo de delito, ¿sí?, o el impacto que pueda tener cada uno de estos delitos que se están procesando. Y les decía, vean esta Ley General de Víctimas, que es la que está vigente, que fue del 2017, pero esta vino a sustituir la del 2013, y hubo cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se habla de un sistema de atención a víctimas y se habla de un registro nacional de víctimas. Estamos hablando de datos personales, y estamos hablando de datos personales de naturaleza sensible, ¿sí? Y que, como pueden ver, en el caso de quien integra quienes regulan precisamente esas bases de datos, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, por ejemplo, en materia de tratamiento no está el INAI, o no está un órgano garante que tenga que ver con esto. Y sin embargo, la misma ley nos establece, así como lo dice el artículo 20 en sus diversas fracciones, que se tiene que proteger la intimidad, se tiene que proteger la identidad, la protección de los datos, y eso obviamente tendrá que representar un reto. Es decir, el Registro Nacional de Víctimas habla de una base de datos, ¿sí?, que tendrá que tener naturaleza de confidencialidad, y como les digo, estamos hablando de datos sensibles. Entonces, los principios que nos plantean precisamente el Registro Nacional de Víctimas, vean ustedes, son muy parecidos a los que tenemos en materia de protección de datos personales. Por eso, de una u otra manera, nos empieza a involucrar. Nos habla de conceptos que tenemos en la Ley General, ¿sí?, de protección de datos personales, pero que sin embargo las vemos en la Ley General de Víctimas. Esta disociación, el tratamiento de datos personales con fines estadísticos, o sea, una serie de elementos que son prácticas o que parece que son conceptos o elementos que son los que tenemos en la Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales también lo establece, ¿sí?
van a ver ustedes que habla de intimidad, de privacidad, de protección de datos personales, el resguardo de la identidad y datos de terceros. Entonces, creo que representa un reto, sí, porque si nos vamos precisamente a la protección de los datos personales, les decía, desde la reforma del 2013, cuando se habla de las nuevas tecnologías, paralelamente el párrafo primero habla de la vida, de la protección a la vida privada. Y precisamente este derecho de acceso a la información empieza a plantear que se tendrá que analizar también con su respectiva no vulneración del otro derecho, como es la protección de los datos personales o la vida privada. Nos representa, como les digo, estarlo visualizando con el otro derecho que tenemos en el segundo párrafo del artículo 16, sí, porque los dos son derechos fundamentales. Entonces, como derecho humano, tenemos que tener presente estas aristas de lo que es precisamente el derecho humano a la protección de los datos personales. Y creo que esto, digo, lo traigo ahí muy presente por lo que representó el famoso parámetro de control de regularidad constitucional, que es lo que más adelante quiero plantearles con lo que en materia del principio de justicia también podría estar vigente. Nos dice este primer párrafo precisamente del artículo primero, de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Y obviamente ya creo que esta pirámide de Kelsen puede tener esta forma, si es que incorporamos precisamente los tratados internacionales. La contradicción de tesis precisamente del 2013, que da nacimiento al parámetro de control de la regularidad constitucional, nos representa precisamente el reconocimiento de los derechos humanos en los tratados, pero también reconoce aquellas restricciones que establece precisamente la Constitución. Y entonces regresamos al segundo párrafo, nos habla de que todos los derechos humanos se deberán de poner con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favorecer en todo tiempo a las personas, por persona. Y obviamente el tercer párrafo que nos mandata que todas las autoridades tendremos precisamente la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y obviamente el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las lesiones de los derechos humanos. Entonces, en este contexto, digo, esta es una de las propuestas que he hecho, de que creo que cuando hablamos precisamente de este pacoreco y de lo que, como lo que nos manda este tercer párrafo todas las autoridades, podríamos tomar la norma que más beneficie del ámbito donde se ubique, llámese en el ámbito municipal, estatal o federal, ¿sí? Siempre y cuando, como digo, sea en beneficio precisamente del ciudadano. En la reforma del 2014 nos vuelve precisamente a hablar de este principio de máxima publicidad y siempre también respetando los otros derechos que puede tener. Nos habla de las restricciones, sí, es cierto, de este derecho, ¿sí? En sus modalidades de información reservada previa a prueba de daño o la información de tipo confidencial, ¿sí? Que también tendrá que tener ese análisis de prueba de interés público. Se plantea, yo he planteado, digamos, esto, digo, son válidas cada una de las posturas, lo puedo ver o lo he tratado de visualizar desde esta manera, un análisis entre lo que podría ser Alexis Kelsen, Working y Hart. Pero a lo que quiero llegar es precisamente algo que he tratado de manejar en algunos casos, que es precisamente con el tema de la ponderación. Y particularmente lo planteo con esta situación que me llevó en el caso de los actores del sistema penal acusatorio, con lo que he planteado el principio de proporcionalidad de Robert Alexis, que plantea esta ponderación cuando se pueden enfrentar derechos. Entonces, ¿qué es lo que visualizo precisamente cuando hablo de esta armonía de derechos o de estas pruebas que pueden hacer presentes? Decía, por ejemplo, en el caso del penal acusatorio, está un derecho que es cierto, son sujetos obligados y están sujetos precisamente al derecho al acceso a la información pública, pero tiene sus excepciones. Precisamente cuando hablábamos de estos ámbitos o derechos como tal de acceso, se pueden enfrentar a una serie de limitaciones, y eso es lo que a mí me llevó precisamente a analizar el caso de que, qué pasa cuando tenemos estos derechos. En el caso, por ejemplo, de las instancias de seguridad, les decía, en particular este capítulo donde nos habla del tratamiento de los datos personales en estos ámbitos, representa una serie de retos, porque tienen datos de tipo sensible y que obviamente tendrán que tener también sus respectivas medidas de seguridad.
el Código Nacional de Derechos, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece el derecho a la intimidad, ¿sí? Y también a proteger la información referente a la vida privada y de los datos personales. ¿Tiene derechos el imputado? Tiene derechos. Así lo dice en la fracción B del artículo 20. Se reconocen también los derechos de la víctima, y es aquí donde quiero jalar lo que dice el artículo 17 y que precisamente habla de este principio de justicia. Y en particular me interesa mucho lo que incorporó la reforma del 2017 a este artículo 17, porque incorporó este tercer párrafo. Y vean lo que dice el tercer párrafo. Dice: siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Este tercer párrafo en particular, a nosotros y en el caso de algunas posturas que he tomado, nos ha permitido que hay veces que podemos, sin caer como decíamos, sin trastocar esa igualdad de las partes, sin violentar otros derechos, poder hacer a un lado formalismos de tipo procedimental y garantizar el derecho. Obviamente, la primera parte de no afectar la igualdad nos da entrada también para costes razonables cuando tenemos situaciones de vulnerabilidad con algunas personas y poder garantizar el derecho. Les decía, si volvemos a retomar lo que dice el artículo primero respecto al principio por persona, nos habla de estos ajustes que se tienen que hacer, y creo que podríamos estar hablando de estos tres momentos: principio por persona, PACORECO, y lo que vendría a ser en la garantía del principio de justicia el parámetro de control de regularidad de la justicia, que sería el PACORECO. Y miren, les decía, a mí en particular me llama la atención, y lo comentábamos en un asunto, cuando hablamos de que el derecho precisamente de las personas al acceso a los datos personales marca una serie de restricciones y un catálogo que nos van a representar retos, porque estamos hablando de estas fracciones, y muchas de las veces cada una de estas fracciones va a llevar un análisis, porque no vale solamente que el sujeto obligado o que la persona que está restringiendo el ejercicio del derecho lo mencione, tendrá que hacer su respectiva argumentación para ver a dónde aplica. A mí en particular me llamaba mucho la atención este noveno, porque yo no lo había explorado a plenitud. Dice: cuando sea necesario para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Y entonces, por ejemplo, en particular me compartía un sujeto obligado de Veracruz, que recientemente le dio una solicitud para acceder al expediente clínico de una persona que está en tratamiento psiquiátrico, y lo pedía. Entonces, la pregunta sería: ¿tiene derecho al acceso del expediente clínico? Y uno diría, pues sí, puede ejercer sus derechos, pero si en la recomendación del expediente clínico dice que tendrá que actuar por un tercero para ello, entonces creo que en la medida de proteger su derecho podría estarse negando el acceso, o que lo haga como un representante. Pero si no hay necesidad y no está en esta situación donde ponga en riesgo un derecho mayor de ella, creo que podría acceder. Pero cosas como esas creo que no se exploran. Entonces, esto es lo que me lleva precisamente a poder hablar de esta ponderación y poder hablar cómo podemos ver estos derechos, ¿sí? Llámese de la víctima, del imputado, porque así lo denominan precisamente el artículo 20, derechos del imputado, derechos de la víctima, y creo que podríamos estar ante una situación de enfrentamiento. Lo que propongo aquí es precisamente un análisis a través de esta ponderación que nos podría llevar, ¿sí?, a ver hasta dónde nosotros vamos a tener que garantizar el acceso a la información pública, cuidando obviamente lo que por mandato nos dice en materia de protección de datos personales o de la vida. Y esa básicamente sería la propuesta, y creo que valdría la pena que visualizáramos que nos va a representar un reto como órganos garantes ante situaciones de solicitudes de información o ante solicitaciones de derechos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, comisionado. Pasaríamos a la presentación de los resultados del diagnóstico de la implementación de los lineamientos para la organización
y conservación de archivos. Es que ahora no digo. Nada más preguntar si alguien quiere. No sé si al final lo vayan a Para que no se pierda y no. Perdón, si alguien tiene algún comentario sobre el punto que acabamos de pasar con el comisionado Javier respecto, o del anterior, respecto al tratamiento de los datos personales e instancias de seguridad pública y su impartición de justicia, o en su caso sobre el sistema de gestión de seguridad, estaría abierta la discusión en este momento. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos los que se encuentran en esta reunión. He escuchado con mucha atención la exposición que se ha dado en la materia de la protección de datos personales, en la primera exposición. Y creo que sí es importante determinar hasta dónde está la responsabilidad y el riesgo como órganos garantes de proteger estos datos y sobre todo de la implementación de este sistema de seguridad. Quiero referirme porque en dos casos específicos hay algunos ciudadanos que se presentan en las dependencias a solicitar su propia información, pero sin acreditarse, precisamente por ese temor de que sus datos vayan a ser divulgados o mal utilizados, y entonces recurren al órgano garante y dicen: pues yo ya solicité la información, pero allá no les quiero dar yo mi identidad, soy yo el que está requiriendo la información, yo soy el titular, pero la dependencia me está pidiendo que acredite mi personalidad, pero yo no la acredito ante ellos, la acredito ante ustedes, y ahora ustedes obliguenos a que me las den. O sea, por eso yo hablo de esa responsabilidad, que a veces nos llega así como de rebote, ¿no? Y en otro de los casos que también estamos atendiendo en el estado de Guerrero es los grupos de chat de WhatsApp, en donde se maneja mucha información, incluso confidencial, yo lo quiero llamar así, o de esta manera, porque se nos presentó un caso de que una maestra le avisa al director, que es el que coordina el chat, que no va a poder ir porque le van a ser intervenida quirúrgicamente, y a la maestra se le hace fácil, como parte de una justificación a su ausencia, enviar una foto a su director, y el director se le hace mucho más fácil subirla al grupo y decir que no va a ir porque la maestra está enferma, y en la receta pues tiene todo el parte del diagnóstico, o el diagnóstico de lo que va a ser operado. Esta persona se inconforma, llega ante nosotros y ahora está pidiendo reparación del daño. ¿Hasta dónde nosotros podemos intervenir? ¿Hasta dónde nosotros tenemos la responsabilidad? Creo que lo has planteado muy bien, porque no puede ser tan lineal el tema, porque así se están presentando casos en los que a veces, pues si estamos inmersos en el tema, pues no deja de sorprenderte cada caso que se presenta, ¿no? Y no quise pasar desapercibido de presentar estos dos casos que en el estado de Guerrero hemos estado atendiendo, y que bueno, pues los resultados tampoco los puedo todavía comentar, porque estamos precisamente en el proceso de qué hacer, cómo le vamos a hacer en esos casos en los que la ciudadanía, por una o por otra cosa, por una confianza, por no darle los datos a la dependencia, sí se acredita ante el instituto, ante el órgano garante,
y en el otro caso, un tema que parece muy local se genera en una reparación de daño, ¿no? Sería mi comentario. Gracias. A ver, mira, yo creo que casos como el que comentas, el primero, precisamente de la acreditación, igual hay una desconfianza por parte de la gente, ¿sí? Y decíamos, primero entender que el paradigma cambió. La gente se acerca a pedir un servicio y obviamente tiene que proponer una serie de datos, pero se acerca por una necesidad. Y lo que era común tener era que sabíamos que no había una protección en los datos. Te digo, lo que me comentaba la persona, de decir, oye, voy a levantar la denuncia, dice, más me siento que soy el culpable, dice, más que la víctima, porque me pidieron, me tomaron, dice, me voy a editar la foto, dice, miren la foto, además se la dan en la cosa que se recibió del acta, y dice, pues, bueno, y dice, ¿y ahora qué protección hay? Y si llega y le dan acceso, pues viene en mi dirección, porque además comentaba que 2 semanas después, yendo a otro cajero, entra la esposa y lo reconoce que es la misma persona. Entonces dice, sigue aquí, y claro que me ubicó muy bien. Entonces, dice, no tengo ninguna garantía. Y creo que esos retos son de los que se plantearon en su momento cuando hablamos de portabilidad en la plataforma y decíamos, nosotros hacemos una interpretación de que previa acreditación tendrá que hacer la solicitud. Hay una desconfianza, pero quien tiene los datos es el sujeto obligado. Ese es, o sea, y lo que decíamos, ¿cómo debemos hacer, por ejemplo, si esta solicitud viene a través de la plataforma y para el sujeto obligado, cómo activar esa búsqueda de la información si no sabemos, ¿sí? Si es cero, pues. Y obviamente, una vez que se ubique, tendrá sí que hacer acreditar, pero nosotros somos un órgano de control y de vigilancia que está simplemente para verificar que se cumpla lo que se pide, pero el que tiene los datos, el que tiene las bases, el que tiene los datos es el sujeto obligado. Decíamos, representa retos, va a representar retos, pero a mí muchas de las veces ve uno por parte del ciudadano que hay una desconfianza hacia la autoridad. La pregunta es, y después si lo tenemos que hacer a través de la plataforma, ¿qué garantía tenemos de eso? Y además, eso, decíamos ahora en el sujeto obligado, hay una correcta protección de esa información. Casos como el padrón electrónico que está en la nube, cosas que se han perdido, o bien que aparezcan solicitudes o recursos de otra ha pasado. Entonces, yo creo que primero sí es importante que los sujetos obligados tengan entendido que tienen que dar esa confianza y sí tendrán que tener todas estas medidas porque son responsables ellos. A nosotros, por ejemplo, en el caso, cuando hablamos, en el momento en que, por ejemplo, como decimos SACUEL para portabilidad, el simple hecho de que circule información por SACUEL como administradores, en la nueva normatividad, que no es una figura que está en la Ley General de Protección de Datos Personales, pero sí en el Reglamento General Europeo, somos corresponsables. Somos corresponsables, aunque no responsables, porque el responsable es el que diseña la política y los datos que se van a dar, y el encargado simplemente hace lo que dice el responsable. Nosotros ni siquiera esa categoría tendríamos. Entonces, la situación es, ¿con quién tiene que solicitar la información? Con el sujeto obligado, que es el que puede tener los datos y tendrá que acreditar con él. Creo que en algún momento dado, el acercarse contigo como órgano garante da la posibilidad de decir, a ver, acredítese con el sujeto obligado, con qué documentos, y el hecho de que ya te llegue a ti, ver si verdaderamente tiene, qué derecho quiere ejercer, para que el sujeto obligado lo pueda atender o diga cuáles son los motivos por los cuales no puede tener el derecho al voto. La segunda parte, fíjate que una cosa relacionada, un tema muy parecido, nos lo comentó un agente de Michoacán, de que empezaban a utilizar este tipo de redes para calificaciones, nombres, convocatorias,
y me decía hasta dónde no se estaría en una posible falta en materia de la Ley General de Protección Personales o la materia de datos personales. Son temas que poco hemos explorado, precisamente en un foro que se hizo ayer en la Cámara de Diputados del Estado de México, decíamos, no hemos incorporado los derechos digitales. Esa Carta de Derechos Digitales que está desde 2015 de la ONU, lo incorporó ya España a través del título 10º de su ley orgánica, y está hablando de 17 derechos digitales. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos podrían aplicar? Creo que la mayoría aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares, pero muchos de ellos creo que nosotros podríamos armonizarlos en el ámbito de lo público. ¿Cuáles? Precisamente en aquellos donde manejan este tipo de tecnologías, sujetos obligados a instituciones públicas, porque yo le decía a la persona de Michoacán cuando me preguntaba esto, le decía, fíjate, por ejemplo, el caso del joven que lo secuestraron de la Universidad de la Ciudad de México, ¿sí? Pues tuvieron toda la información por la convocatoria de la graduación y todo eso a través de redes. O sea, se formaban esta serie de redes de la universidad y del grupo para soltar información, entonces sabían en qué momento iba a salir, cuándo estaban precisamente, el horario que tenían, y todo eso precisamente cae en una situación que vulnera, obviamente, datos personales. Si muchas de las veces en el pleno, por ejemplo, del INJUEL ha sido un debate cuando se solicita acceso, por ejemplo, a exámenes, a calificaciones, y estamos hablando de documentos físicos. Ahora imagínense en una red social donde se puede subir información relacionada, como decía, de una persona que está en un hospital, ¿sí? Que saben en qué hospital está, ¿sí? Datos de tipo sensible que se están colgando, no sé, si tuvieron una enfermedad o tuvieron un tratamiento, ¿sí? Entonces información como esa creo que falta mucho. También recordemos las limitaciones que tenemos. Nosotros nuestra labor se limita al ámbito de lo público y muchos de estos temas que van en el ámbito de lo privado, y por esto hemos planteado también dentro del sistema que creo es importante. El ciudadano no tiene la culpa, él no sabe si esto es de competencia de la ley federal o es de la ley general. Él dice, yo tengo este problema, hay una robo de identidad, o sea, hay problemas de ese tipo, y lo que nos queda, y creo que como órgano de antes, como sistema deberíamos estar siendo partícipes, diciendo, bueno, independientemente de que sea algo del ámbito federal, a lo mejor notificarse al INAI o trabajar de manera conjunta para ver y dar soluciones a sus problemas y necesidades que tiene el ciudadano. Porque, como les digo, él desconoce si esto compete es del ámbito federal o de la ley federal, y es del compete al INAI o del compete al órgano garante. Y creo que lo que puede funcionar es ¿qué he encontrado yo? ¿Qué estoy proponiendo en últimas fechas en el Estado de México? Creo que hemos desaprovechado Pronadatos. El Programa Nacional de Protección de Datos Personales es una política a nivel nacional. Y si se dan cuenta, en ellas vienen este tipo de cultura de la protección de los datos personales. ¿Qué hicimos en el Estado de México? Hicimos un programa estatal de protección de datos personales. Pero creo que nos hemos quedado cortos. Lo que estoy buscando proponer en el Congreso del Estado de México es que los 125 municipios hagan su programa municipal de protección de datos personales y que ellos, como orden municipal, más el orden de gobierno más cercano a la gente, puedan hacer políticas públicas, entre ellos precisamente de colaboración con las escuelas, con las primarias, que se haga esta cultura de la protección de los datos. Todavía hoy en día muchos servidores públicos siguen exponiendo fotos pormenores, ¿sí? Cuando eso obviamente ya trae una penalización, ¿sí? En Europa está penalísimo que se suba, precisamente está muy sancionado, que se suban fotos pormenores o bien hasta de terceros sin la autorización, y obviamente todavía se sigue haciendo, pero más grave, decíamos en el caso de algunos servidores públicos que lo hacen en estas labores de tipo de apoyo o sociales que hacen con universidades, salen con kinder, con primarias, y salen con menores, y ahí hay fotos de ellos. Entonces, y obviamente también de repente, el órgano garante lo hace en el Estado de México, de ir a las escuelas a hablar de la protección en redes sociales, pero nos toca nada más como cultura de la protección de datos personales. Yo creo que si hubiera una política pública desde el gobierno municipal, que además ellos conocen cuántas escuelas tienen, de qué niveles son,
y hablar de esta protección a través de políticas públicas, de un programa de protección personales municipal, creo que podría tener un impacto. Eso es lo que también de las cosas que creo que va a tener la pena, sobre todo para atacar este tipo de cosas. Mire, ya me gustaría decir algo. Con gusto, adelante. Gracias. Creo que del tema del sistema integral de protección de datos, creo que es una muy buena aportación que se puede ir realizando para todos los órganos y los estados y a su vez ya replicar hacia los otros vinculados. Por la mención que se hizo de INAI, solo recordar que en agosto de 2018 dejamos listo un programa integral, efectivamente, que puede servir también como referencia, como de alguna manera pues, modelo para que está dirigido a los sujetos del orden federal y precisamente con todo el manejo y de forma integral todas las obligaciones que se establecieron por la propia ley general. Está en la página del INAI. De todas maneras, si gustan, se los envío por chat ahí a la región centro para que lo tengan también si quieren como referencia, y creo que es bastante también orientado precisamente para cumplir con todas estas obligaciones. Incluyen algunos anexos y algunas otras cuestiones ahí que pueden servir, pero bueno, creo que efectivamente todo eso se puede implementar de una manera muy puntual. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, si no hubiera algún otro comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería la presentación de los resultados del diagnóstico de la implementación de los lineamientos para la organización y conservación de archivos. Gracias, muy buenas tardes todavía a todos. Creo que comentaban que quizás se oía con un poco de interferencia en las sedes. Nos hacían una recomendación, pedir que pudieran cerrarse los micrófonos los distintos estados para que no se genere la interferencia. Si me permiten, comentaré muy brevemente ya algunos de los elementos del diagnóstico de los lineamientos para la organización de archivos. En primer lugar, comentar de manera introductoria dos asuntos. Por lo regular, los diagnósticos que tenemos en materia de archivo han sido estudios de opinión. Se generan cuestionarios sobre los distintos elementos de la gestión documental, se mandan a diferentes sujetos obligados y ya los servidores públicos responden estos cuestionarios y con esas respuestas se generan los informes y estudios al respecto. Esto tiene una cierta debilidad porque se ha percibido en algunos otros estudios anteriores que hay ocasiones en los que se responde afirmativamente a algunos de estas preguntas y con alguna otra pregunta la manifestación que se hace como que pone en entredicho lo que se ha formulado antes. Entonces, atendiendo eso, la metodología que nosotros seguimos para elaborar este diagnóstico va contemplando tanto una base de datos para llenar con fechas y la manifestación de que se cumple con alguna parte del lineamiento, pero también la entrega del testimonio documental que acredite dicho cumplimiento. Esto ha servido no solamente para verificar que realmente se tenga eso que se dice, sino para el segundo aspecto, que es el que para mí me resulta más importante, que caracteriza a este diagnóstico. Si nosotros revisamos la métrica de gobierno abierto, el estudio que recientemente presentó artículo 19 en la sesión del Consejo Nacional, lo que tenemos son fotografías, y muchas veces fotografías de hace un año, de hace 2 años, del momento en que se realiza el proceso de evaluación, que sí sirven para hacer un diagnóstico, pero muchas veces se quedan en el tema del diagnóstico.
Nosotros lo que tratamos de impulsar con este proceso fue sí pintar la realidad en la que nos encontrábamos, pero ofrecer una ruta a partir de eso, de ese momento en el que nos encontrábamos, para que cada una de nuestras instituciones mejorara la forma como se brindaba o se atiende el tema de archivos. Es decir, no fue generar solamente un diagnóstico y decir este órgano no tiene nada, este órgano tiene 9, sino al que no tiene nada, mira, te ofrecemos estos instrumentos, estos insumos, este apoyo para que puedas empezar a implementar algunas de estas acciones. Y la verdad es que eso fue muy gratificante, porque sí apreciamos en el desarrollo del proceso que hubo algunos órganos garantes que modificaron y algunos que están todavía en proceso de modificar esta situación. Primero decirles, con estas dos características fundamentales del estudio que era importante identificar, decirles que desde luego el lineamiento de archivo, como el resto de los lineamientos que fueron aprobados por el Sistema Nacional, están publicados desde mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Hay algunos transitorios que establecen ciertos plazos de temporalidad. El plazo más largo fue de 24 meses para el Sistema Automatizado de Gestión, hubo 12 meses para los instrumentos de control y consulta, para el Sistema Institucional de Archivos, etc. O sea que de mayo de 2016 a mayo de 2018, prácticamente todos los plazos de vacatio legis que estableció el propio lineamiento para que los órganos garantes pudieran instrumentar las acciones han fenecido. Por esa razón fue que nosotros comenzamos a enviar, a partir del 2 y 6 de agosto de 2018, un primer oficio a todos los presidentes de los órganos garantes del país, pidiéndoles se pronunciaran sobre 10 temas básicos: contar con el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, tener el grupo interdisciplinario en materia de archivos, establecer el sistema institucional de archivos, generar el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, elaborar los inventarios documentales, elaborar la guía de archivo documental, contar con el sistema automatizado para la gestión de documentos, establecer las políticas de gestión documental electrónica y contar con el plan de digitalización de documentos. Esto fue, insisto, entre el 2 y el 6 de agosto de 2018 que se mandó este oficio con la base de datos y requiriendo la información. A partir de ahí comenzamos a recibir algunas de las respuestas, pero como veíamos que no todos los órganos garantes atendían el llamado, en el mes de enero de este año volvimos a generar un nuevo oficio a todos los presidentes de los órganos garantes, requiriendo a quienes no habían enviado la información que se sumaran a este proyecto. Debo decir que al cierre de lo que hicimos entre los meses de julio y agosto, pues nos dimos cuenta que solamente 22 órganos garantes habían respondido a este ejercicio: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y el órgano nacional. Entonces teníamos el caso de 11 estados que no habían respondido a los dos oficios que se les enviaron, y como la intención era tener el diagnóstico de todos los órganos garantes, a estos 11 estados tuvimos que hacerles diversas solicitudes de acceso a la información en estos temas: a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y el otro? Pues la primera diferencia es que en el primer grupo sí se logró establecer esta relación de apoyo y de trabajo coordinado. Al oficio que nosotros le mandamos, ellos nos generaron una respuesta. A esa respuesta nosotros les dijimos: mira, en efecto te faltan estos 7, pero uno de los que nos mandaste se podría
podría perfeccionar si le haces estas modificaciones, y para atender estos 7, mira, te proporcionamos este material adicional. En el caso de las solicitudes de acceso, ese esquema no se ha generado porque no se dio esta comunicación ordinaria. Sin embargo, bueno, pues es un tema que se podría en el futuro replantear y recomponer el esquema de comunicación, porque insisto, la finalidad del diagnóstico no solamente era hacer una métrica de resultados, sino a partir de las debilidades que cada órgano garante pudiera tener, realizar una especie de acompañamiento específico a ese órgano para ayudarle a subsanar esas omisiones que pudiera tener. Realmente nuestra meta ideal era que al cierre todos los órganos garantes nos hubiéramos acercado a un cumplimiento de 8, 9, 10 de los lineamientos. En algunos casos pues se hizo. De los que cumplieron con todos los lineamientos tenemos el caso de Jalisco y del INAI. El caso de la Ciudad de México lo tenemos, pero lo tenemos todavía con asterisco y con la posibilidad de pasarlo en el reporte final a casos excepcionales, porque solamente nos respondió al cuestionario, pero no mandó los documentos que testimonien el cumplimiento. Entonces, la verdad es que esperamos que en este mes pudieran ellos enviar la documentación para verificar que realmente estén en este sector, y si no, bueno, pues realizar las modificaciones. Hubo casos como Aguascalientes, que cumplió 4 de los lineamientos, Campeche, que cumplió 5, Chihuahua, que cumplió 6, Coahuila, que cumplió 7, y así tuvimos diferentes resultados. Y la verdad es que hubo algunos, por ejemplo, yo debo decir que el caso de Durango es uno de los más destacados, porque de tener un cumplimiento de 0, en un corto plazo pudieron revertir esta situación a partir de los insumos que nosotros les dimos y tener un cumplimiento ya de 4 y estar ahora en una segunda etapa del proceso de implementación. El caso de Puebla también fue muy atípico porque nos mandó información de todos los órganos, de todos los sujetos obligados de su estado, pero curiosamente no nos mandó del órgano garante. Entonces ahí se les hizo esta observación. Y bueno, tenemos otro grupo de estados en los que el incumplimiento es total y con los que hemos estado trabajando para tratar de buscar algunos mecanismos que les permitan a ellos salir de esta situación y comenzar a formalizar las estructuras de archivo. Sabemos que a veces no en todos los órganos tenemos todas las áreas del sistema institucional. Los archivos históricos, bueno, creo que nadie lo tiene, habrá que ver si nadie lo tiene. Algunos órganos, por ejemplo, no pudieran tener a una persona especializada en el archivo en el área de concentración exclusivamente de esa tarea. Bueno, habrá que buscar ahí alternativas transitorias, ¿no? Seguramente lo que siempre hacemos, que algún otro servidor público que tiene otra tarea le encarguemos también ese tema, pero que lo fiscalicemos para que sea ya un arranque. La verdad es que tener este diagnóstico me parece que puede ser una herramienta útil para el trabajo de cada uno de nuestros órganos, con la finalidad de dimensionar el reto que tiene y buscar sobre todo esquemas de colaboración entre nosotros mismos. Si hay algunos de los institutos en la región centro que tenemos un mayor cumplimiento en el tema, creo que podemos compartir con el resto de los compañeros precisamente esta experiencia, estos ejercicios que ya hemos hecho, ir incluso a sus instituciones, a dar talleres específicos, a realizar trabajo en equipo para ayudarles a implementar cada uno de estos lineamientos. Entonces, el llamado que nosotros hacemos está ya por acabarse prácticamente el periodo al frente de la coordinación de la comisión. Estamos ahorita ya recabando los últimos elementos testimoniales y generando la redacción del que será el reporte final con una justificación más precisa, una descripción correcta de la metodología y los resultados. Pero si antes de que acabemos eso, alguno de los estados tuviera información que nos haga llegar, bueno, no es lo mismo revisar 1, 2, 3 casos adicionales y tener
las cifras lo mejor actualizado a no tener nada. Independientemente pues de que concluya el periodo de la coordinación, pues decirles que en el caso de la región seguramente seguiremos encontrándolos y apoyando desde el COEM en estas labores de archivo para que en los distintos estados se puedan atender este tema. Hay un caso especial, sobre todo, hay algunos casos especiales, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Baja California o de los compañeros de Tlaxcala, en los que son plenos nuevos. Y al ser plenos nuevos y enfrentar esta situación de tener un indicador en cero, pudieran preocuparse. La verdad es que les decimos que no se preocupen, al contrario, así tienen ustedes la oportunidad de llegar y que haya un elemento que les permite identificar una falta importante en algún tema para identificarlo como una ventana de oportunidad y ahora empezar su labor como pleno a trabajar estos temas y desde luego que sepan pues, que no nos vamos a dejar solos en esta acción, sino que como sistema se apoyará en lo que se pueda. Bueno, pues de mi parte estos serían los elementos más importantes del avance del diagnóstico. Insistir, no es una cuestión de evidenciar a nadie, sino de que ojalá lo pueda aprovechar cada órgano garante para establecer una ruta que nos permita implementar esto que según el propio lineamiento desde mayo del año pasado tendríamos que haber tenido completo. Sé que hay algunos temas que son muchísimo más complejos, pero hay algunos asuntos como el sistema institucional, como el grupo interdisciplinario, como el programa anual de desarrollo archivístico, que la verdad, con esfuerzo, con trabajo y con los mismos elementos que da este diagnóstico, pues se podrían integrar. De mi parte eso sería todo y a sus órdenes. Muchas gracias, José Manuel. Si alguien tuviera algún comentario respecto a lo que acabamos de escuchar sobre el informe de resultados diagnóstico de la implementación de los lineamientos de protección y conservación, estaremos dispuestos en este momento a escuchar comentarios. Por parte de Oaxaca, comisionado, espero que el día de mañana nos vamos a acercar a revisar algunos temas que tenemos pendientes por ahí. Seguiremos con el siguiente punto del orden del día, referente al informe por la coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia del resultado del colegio electoral. Muchas gracias, comisionada. Nada más para decirles que muchísimas gracias por haber atendido a la convocatoria, que fue muy puntual, y para que del resultado de las votaciones que hicieron en sus plenos quedaron el comisionado Aristides Rodrigo Guerrero García de la Ciudad de México y la comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya del Estado de Oaxaca como nuestros representantes ante el Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia para las próximas elecciones que serán en el mes de noviembre para coordinador nacional, coordinadores regionales y coordinadores de las comisiones. Pues muchísimas gracias por su apoyo y felicidades a ustedes y por su compromiso. Muchas gracias y el apoyo que dan a la región centro. Gracias. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación de los resultados de la Red Nacional de Transparencia en las 4 regiones del Sistema Nacional de Transparencia por parte de la... Voy a hacer yo porque como no está la comisionada Torreibón que viene en camino y por las lluvias y lo que pasó pues no se pudo integrar, entonces Aristides, sí, perdón. Ay, perdón, ¿qué dije? Dije otra cosa, discúlpame, comisionado del Info de F, dije, es Info Ciudad de México, muchas gracias. Sí, así es, muchas gracias. Felicidades, Rodrigo, y muchas gracias. Perfecto. Pues por haber... No, al contrario, antes de pasar al siguiente tema del día, respecto al resultado relativo al colegio electoral, agradecer también que los plenos hayan hecho llegar voto para que podamos participar en este colegio electoral. Es un agradecimiento y realizar las que lleva
profundizar una experiencia bastante interesante y esperando que tengamos una jornada bastante nutrida, bastante tranquila, teniendo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, y transparencia. Muy agradecido a todos y siguiente lunes estaremos ya en la primera reunión de colegio electoral. Afortunadamente haremos llegar el vincular el que ya tenemos para ello. Muchísimas gracias, comisionado Rodrigo Aristides. Sí. No, pues también, digo, no quiero aprovechar antes de pasar al siguiente punto, agradecer precisamente a los compañeros que participen en este proceso. Sin duda hace presente a la región centro en este proceso electoral nacional. Conozco el trabajo de Aristides, es una persona que he tenido la oportunidad de coincidir con él en algunos espacios, y te agradezco mucho que hayas aceptado y que participes, amigo. Sin duda tu labor marcará precedente en este proceso. Muchas gracias por participar. Y en el caso de mi amiga María Antonieta, reconocer su trabajo, pero además de verdad es de valorarse, porque acaba de aliviarse. Sin embargo, son datos personales, pero no, digo, de verdad reconocerle, de verdad. Pero muchas gracias, amiga. Sé que traes este compromiso y reconocerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Pues ahora sí, entrando al punto que tiene que ver con la presentación de la Red Nacional de Transparencia y las 4 regiones del Sistema Nacional de Transparencia, quiero decirles que por lo que toca, pues soy la secretaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, y en vista de que nuestra coordinadora no se ha podido integrar a la sesión, pues como secretaria de dicha comisión, pues voy a hacer el informe que le correspondía a ella. Entonces, en primer lugar, respecto al punto de decirles que la región centro fue la única en la que todos los órganos garantes de los 8 estados cumplieron con los talleres. Entonces los quiero felicitar por su compromiso, porque es la única región en la que todos los estados participaron en los talleres y que cumplieron entregando toda la información. Entonces muchas felicidades. No voy a nombrar los demás, pero eso es con respecto a ese punto. ¿Sí? Y respecto al programa, ¿perdón? ¿Ya llegó? Mira, muy bien. Sí, estaba. Comisionada, coordinadora, llegaste justo, ya es el último punto que estamos ya tratando de Renata. Sí. Mira, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, una disculpa. Ahora me cancelaron mi avión. Porque me da la información de ustedes. Sí, bueno, principalmente, exacto, como bien dice la secretaria Mireya, lo que queríamos compartirles en el primer momento es la entrega de los programas estatales de capacitación, tanto 2018 como 2019. En la región centro fuimos los cumplidos, en cada uno de los estados nos mandaron su información. De igual forma, en la participación de los enlaces de capacitación, tuvimos en Morelos la asistencia de los 8 estados de la región centro. Por lo tanto, bueno, pues también al momento del llenado con respecto a las necesidades, pues tuvimos insumos muy importantes que atender. Y derivado de estos talleres, de estos 4 talleres regionales, se establecieron necesidades en específico. Llevar un taller en materia de archivos, que estuvimos en la Ciudad de México en el INAH el 4 y 5 de octubre, en el cual también estuvo con nosotros el coordinador José Guadalupe Luna. Fue todo un éxito, fueron uno de las necesidades que los enlaces de capacitación solicitaron para seguirse preparando y formando en esta materia. Posteriormente, el día
24 y 25 tendremos también nuestro segundo taller nacional en el tema de protección de datos personales. Es otro de los temas que también se establecieron dentro de estos parámetros para poder abordarlo. Posteriormente, en estos talleres, uno de los puntos fundamentales fue que aun y cuando se tengan los conocimientos tanto en la materia de protección de datos personales, archivos, derecho de acceso derecho al acceso a la obligación, obligaciones de transparencia como tal, o gobierno abierto, pues era fundamental también poder abordar la forma de no solo tener conocimiento, sino también cómo poderlo plasmar a los sujetos obligados, y a partir de ahí, junto con el INAI, se estableció también una estrategia que son 4 talleres de formación también para los enlaces de capacitación, en lo cual se están solicitando que asistan 4 de los órganos garantes, quienes estén al frente tanto en protección de datos personales, archivos, derecho de acceso a la información, y bueno, sobre todo aquellos que están capacitando tanto a la sociedad como a los sujetos obligados. Las fechas ya les habíamos compartido vía correo electrónico, las fechas y... a ver, por aquí se me perdió otra vez. 4 y 5 de... no, perdón, el 7 y 8 acaba de ser en la región centro-occidente, fue en Jalisco. El siguiente taller lo tenemos, bueno, en específico en el centro, será el 4 y 5 de noviembre en el INAI, en el cual, bueno, pues de igual manera como hemos venido participando en la región centro, pues ojalá podamos contar con la asistencia de cada uno de los enlaces de capacitación o, insisto, quienes están al frente capacitando tanto a los sujetos obligados como a la sociedad en general. Y bueno, pues teníamos una presentación. ¿Es esta? También se mandó a los órganos garantes una ficha técnica en el cual, para poder trabajar con los programas, con el Programa Nacional de Capacitación, cabe destacar que de igual forma en la región centro también tuvimos por parte de los órganos garantes participación para poder abonar tanto en los programas como en las líneas de acción que se han llevado a cabo y que de alguna manera también se vinculan con el PROTAI. Y bueno, pues destacamos que de la región centro, el Estado de México, por parte de la comisionada Eva, pues nos aportó ahí algunas líneas que atender. Por supuesto que ya se están vinculando con lo que ya se aprobó el programa, si se están de manera transversal, se están tomando en cuenta su aportación. Hay otras líneas de acción que ya serán para el próximo año para poder atender ya de manera más particular. Entonces, en ese sentido y en lo general, pues decir que la región centro pues está muy activa en poder, a través de sus enlaces de capacitación, de poder abonar a estos programas con un enfoque pues nacional, y que también cabe señalar que a partir de ello también estaremos cumpliendo con nuestro programa de tanto Pronadatos como PROTAI, porque son líneas de acción que se vinculan y que es transversal. Entonces, pues de mi parte, pues solo como agradecerles por el puntual seguimiento, y creo que sí vale la pena reiterarlo, ¿no? Que además hemos sido la región con el 100% de los cumplimientos en todos los sentidos, tanto en los programas como también la asistencia a los talleres y en la aportación de las fichas técnicas que se están alimentando a través de los enlaces de capacitación. Por mi parte sería cuanto.
Muchas gracias, comisionada. No habiendo otro punto que tratar, cedo la palabra para hacer el aseo. Muchas gracias. Pues siendo las 19:59, damos por terminada esta segunda sesión extraordinaria de la región centro. Muchas gracias a todos por su participación, gracias por su asistencia vía remota y los que están aquí presentes también. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, buenas noches a todos. Saludos. Gracias a todos. Bye. Éxito en los trabajos de mañana. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo del Estado de México también, al apoyo de la Comisión de Gobierno Abierto por la gestión y el apoyo para poder realizar estos eventos de Gobierno Abierto. Muchas gracias, que será el día de mañana aquí para la región centro. Abrazo a todos. Saludos. A las 4 de la mañana. Para la organización. Sí. La otra mañana se cancelaba. Teníamos sesión, terminando la sesión yo me iba al aeropuerto. Pero tuve que agarrar el carro y Nos pasamos por acá para las fotos. Sí. Bienvenido al estado de muchísimas gracias. Gracias por su hay unos pequeños canapés y tenemos una reservación ahorita 8:30. ¿Gustan acompañarnos? Sí, claro. Ahora estoy subiendo la foto. Sí, ya está subiendo la foto. Al Twitter de Sistema. Listo. Todo bien. Muchas gracias.
sabe lo pasarás cuando te vas. Y la que yo